A veces un neumático pinchado puede ser lo mejor que le pasa en la vida a un hombre, especialmente cuando está completamente perdido y una joven de corazón puro aparece pedaleando en una bicicleta vieja para mostrar que los caminos más sencillos son los que llevan a los tesoros más preciosos. Cuando el éxito financiero no logra llenar el vacío que crece dentro del pecho, puede que el destino necesite romper algo para enseñarnos lo que realmente tiene valor. Antes de empezar este emocionante viaje, no olvides suscribirte al canal. Para recibir historias conmovedoras todos los días, deja aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta narrativa. Y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias. El despertador sonó a las 5:45 de la mañana, como siempre lo había hecho durante los últimos 10 años. Pero aquel viernes, algo era diferente en el pecho de Rafael Montero. A sus 34 años, había construido un imperio que movía millones de pesos mensualmente a través de 5 empresas prósperas distribuidas por el interior de la provincia de Buenos Aires. Poseía un apartamento tipo penthouse con vista privilegiada al centro de Córdoba y una rutina tan mecánica como las máquinas de sus fábricas. Rafael se levantó de la cama king size y caminó descalzo hasta la ventana del 23º piso, observando la ciudad que aún despertaba bajo la luz dorada del amanecer. Sus ojos castaños, que un día brillaron con ambición y determinación, ahora cargaban una sombra de cansancio que ninguna cantidad de café lograba disipar. Había conseguido todo lo que siempre soñó: dinero, reconocimiento, poder, respeto. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? La rutina matutina siguió como un protocolo automatizado. Baño de exactos 12 minutos, café negro sin azúcar, traje gris oscuro, Armani, corbata azul marino, zapatos italianos lustrados. Al mirarse en el espejo del baño, Rafael vio el reflejo de un hombre exitoso que había perdido completamente el contacto consigo mismo. «Un día más», murmuró para su propio reflejo, ajustando el nudo de la corbata con la precisión de quien había hecho ese movimiento miles de veces. El celular corporativo vibraba incesantemente sobre la encimera de mármol de Carrara, mostrando mensajes de reuniones urgentes, informes pendientes y decisiones que no podían esperar. Rafael miró el aparato como si fuera un objeto extraño y por primera vez en 10 años, simplemente lo ignoró. Bajó hasta el garaje donde su BMW plateado esperaba, reluciente bajo las luces LED. El coche era una extensión de su personalidad profesional, eficiente, caro, impresionante y completamente sin alma. Rafael entró en el vehículo y en lugar de seguir por la avenida que lo llevaba al complejo empresarial donde sus empleados ya lo esperaban para 3 reuniones consecutivas, giró a la izquierda y tomó la carretera que se dirigía hacia el interior. No tenía destino. Por primera vez en décadas, Rafael Montero no sabía a dónde iba y, extrañamente, aquello no le molestaba. Al contrario, sentía algo parecido a un alivio creciendo en su pecho conforme los edificios de Córdoba quedaban atrás y daban paso a campos ondulados y granjas que se extendían hasta el horizonte. Condujo durante 2 horas sin parar, dejando que el coche eligiera el camino a través de carreteras cada vez más pequeñas y estrechas. El asfalto liso dio paso a pistas rurales, luego a caminos de tierra batida que serpenteaban entre plantaciones de caña de azúcar y pastos verdes donde el ganado descansaba bajo la sombra generosa de árboles centenarios. Rafael detuvo el coche en un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo cristalino y apagó el motor. El silencio que siguió era algo que había olvidado que existía. Sin el ruido constante del tráfico, de las máquinas, de los teléfonos sonando, pudo escuchar el murmullo suave del agua corriente, el canto melodioso de los pájaros y el susurro del viento en las hojas de los árboles. Salió del coche y se apoyó en la barandilla de madera del puente, respirando profundamente el aire puro que cargaba aromas de tierra mojada y vegetación. Era la primera vez en años que lograba pensar con claridad, sin la presión constante de los plazos y las responsabilidades aplastando sus pensamientos. «¿Qué estoy haciendo con mi vida?»,
preguntó en voz alta al arroyo que corría bajo sus pies. El agua siguió fluyendo, indiferente a las crisis existenciales de los humanos, pero de alguna manera su respuesta silenciosa trajo paz al corazón inquieto de Rafael. Permaneció allí durante casi una hora, solo observando y escuchando, reconectándose con sensaciones que había enterrado bajo años de ambición desenfrenada. Cuando regresó al coche, sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. No sabía aún qué hacer con aquella revelación, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa por descubrirlo. Encendió el motor y continuó por el camino de tierra, siguiendo letreros que indicaban ciudades pequeñas con nombres que despertaban curiosidad: Cafetal del Sur, Villa Esperanza, San Antonio de los Campos. Fue cuando seguía por la carretera hacia San Antonio de los Campos que el destino decidió intervenir de forma inesperada y definitiva. Un chasquido fuerte resonó por todo el coche, seguido de una vibración violenta que hizo que Rafael sujetara firmemente el volante. El neumático delantero derecho había reventado. Rafael detuvo el coche en el lateral del camino de tierra y salió para evaluar los daños. El neumático estaba completamente destruido y su lujoso BMW parecía ridículamente fuera de lugar en aquel escenario rural. Miró a su alrededor y no vio señal de civilización en ninguna dirección, solo campos que se extendían infinitamente bajo el cielo azul, salpicado de nubes blancas. Abrió el maletero buscando la rueda de repuesto y las herramientas, pero rápidamente descubrió algo vergonzoso. No tenía ni idea de cómo cambiar un neumático. Sus empleados siempre se encargaban de cuestiones prácticas como el mantenimiento de vehículos, y Rafael había pasado tantos años enfocado en hojas de cálculo y contratos que había perdido completamente el contacto con habilidades básicas de la vida real. Se sentó en el capó caliente del coche y se rió de sí mismo. Allí estaba él, un empresario multimillonario que controlaba cientos de empleados y movía fortunas con una llamada telefónica, completamente inútil ante un simple neumático pinchado. Fue en ese momento de vulnerabilidad total que escuchó una melodía suave resonando por el camino. Una voz femenina joven tarareaba una canción regional mientras se acercaba. Rafael levantó la cabeza y vio a una joven pedaleando una bicicleta antigua en dirección a él, sus cabellos castaños balanceándose al ritmo del pedaleo. Ella no podía tener más de 25 años. Usaba un vestido sencillo de algodón azul claro que le llegaba a la altura de las rodillas y sandalias planas gastadas por el uso. No había maquillaje en su rostro, pero su belleza natural era tan radiante que hizo que Rafael perdiera el aliento por un momento. Sus ojos grandes y expresivos brillaban con una alegría genuina que él había olvidado que existía. La joven detuvo la bicicleta al lado del coche y bajó con una sonrisa cálida que iluminó todo su rostro. «Buenas tardes. ¿Algún problema con el coche?», preguntó con una voz dulce y musical, sin ningún rastro de desconfianza o recelo. «Buenas tardes», respondió Rafael, sintiéndose desubicado en su traje caro ante la sencillez genuina de la joven. «El neumático reventó y, para ser sincero, no tengo la menor idea de cómo cambiarlo». La joven se rió de forma espontánea y deliciosa, sin ningún tono de burla. «Eso les pasa a todos por aquí. Los caminos de tierra son traicioneros para los neumáticos de ciudad. Yo soy Beatriz Olvera», dijo extendiendo su mano pequeña y delicada. «Rafael Montero», respondió apretando su mano y notando lo suave que era, pero al mismo tiempo fuerte, manos acostumbradas al trabajo honesto. «Encantada de conocerte, Rafael. Déjame ver ese neumático», dijo Beatriz caminando alrededor del coche con seguridad. «Vaya, este está bastante destruido, pero no te preocupes, yo sé cómo cambiarlo. Mi padre me enseñó desde pequeña». Rafael la observó mientras ella examinaba el daño con un conocimiento práctico que él jamás había poseído. Había algo fascinante en la forma en que se movía con propósito y confianza, completamente a gusto, en una situación que lo dejaba totalmente perdido. «¿Estás segura? Es un trabajo pesado», dijo Rafael sintiéndose inútil. «Segurísima. Ya cambié cientos de neumáticos. Es más común de lo que imaginas por aquí», respondió Beatriz alegremente mientras sacaba las herramientas del maletero. «Puedes ayudarme sosteniendo algunas piezas».
Mientras trabajaban juntos para cambiar el neumático, Rafael se descubrió encantado no solo por la competencia práctica de Beatriz, sino por la forma en que ella conversaba naturalmente sobre su vida. Supo que ella trabajaba en el único minimercado de San Antonio de los Campos, un pueblito que quedaba a 5 kilómetros de allí, y que había parado sus estudios para ayudar a la familia en la pequeña propiedad agrícola donde cultivaban principalmente maíz y frijoles. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?, preguntó Beatriz mientras apretaba los tornillos del neumático nuevo con movimientos seguros y precisos. Rafael dudó. ¿Cómo explicar su vida complicada y vacía a alguien que irradiaba una satisfacción tan genuina con las cosas simples? Trabajo con negocios, empresas, respondió vagamente. Ah, debe ser interesante. ¿Vives en Córdoba?, preguntó sin detener el trabajo. Sí, vivo. ¿Y tú? ¿Naciste aquí en San Antonio de los Campos? Nací y me crié aquí. Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, pero me gusta. Hay paz aquí, ¿sabes? La gente se ayuda. Todo el mundo cuida de todo el mundo, dijo Beatriz con un brillo especial en los ojos. A veces sueño con conocer lugares diferentes, pero aquí es mi casa. Rafael sintió algo moverse en su pecho al escuchar la forma en que ella hablaba sobre su pueblo y su vida. Había una riqueza en su simplicidad que contrastaba drásticamente con la vacuidad de su propia existencia lujosa. En 40 minutos, Beatriz había cambiado completamente el neumático y dejado el coche listo para rodar. «Listo como nuevo», dijo ella limpiándose las manos en el vestido, sin importarle la suciedad. «Beatriz, yo no sé cómo agradecerte. Me salvaste», dijo Rafael sinceramente. «¿Puedo pagarte algo por tu trabajo? ¿Tu ayuda?» «¿Qué va? Aquí en el campo nos ayudamos sin esperar nada a cambio. Así es como funcionan las cosas», respondió ella con una naturalidad que dejó a Rafael aún más impresionado. «Al menos déjame llevarte hasta el pueblo. Tu bicicleta cabe en el maletero». Beatriz dudó por un momento, mirando el coche lujoso y luego a Rafael en su elegante traje. «Está bien, acepto el aventón». «Gracias». Mientras colocaban la bicicleta en el maletero, Rafael sintió una conexión inexplicable con aquella joven que había aparecido como un ángel en su momento de mayor vulnerabilidad. Durante los 5 kilómetros hasta San Antonio de los Campos, conversaron sobre todo y nada al mismo tiempo, y Rafael descubrió que se rió más en aquellos pocos minutos de lo que se había reído en meses enteros. Beatriz indicó una casa sencilla de madera pintada de azul claro con un pequeño porche adornado con macetas de plantas coloridas. «Aquí es donde vivo», dijo ella bajando del coche. «Gracias por el aventón, Rafael». «Gracias a ti, Beatriz. Salvaste mi día. En realidad creo que salvaste más que eso». Ella sonrió de aquella forma radiante que ya estaba grabada en su memoria. «Cualquier día que pases por aquí puedes parar para un café. Mi madre hace el mejor café de la región». Rafael asintió mientras ella tomaba la bicicleta y caminaba hacia la casa. Se quedó parado en el coche por unos minutos, observándola desaparecer a través de la puerta azul, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su vida en aquellas 2 horas extraordinarias. Cuando finalmente regresó a Córdoba al final de la tarde, Rafael sabía que no podría simplemente volver a la rutina como si nada hubiera pasado. Beatriz había despertado en él sentimientos que pensaba que estaban muertos para siempre, y el recuerdo de su sonrisa y de su bondad genuina lo acompañó durante todo el viaje de vuelta. Aquella noche, por primera vez en años, Rafael durmió profundamente, soñando con caminos de tierra, sonrisas sinceras y la posibilidad de que la felicidad pudiera ser mucho más simple de lo que siempre había imaginado. Rafael se despertó el sábado siguiente con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera olvidado algo importante o como si estuviera esperando algo que no lograba identificar. Se levantó más tarde de lo habitual, sin la urgencia mecánica de los días laborables, y por primera vez en años no revisó inmediatamente los correos electrónicos corporativos. Preparó café y se sentó en el balcón del penthouse, observando cómo Córdoba despertaba lentamente a un ritmo diferente del frenesí de los días de semana. Pero su mente no estaba allí en la ciudad.
Sus pensamientos volaban constantemente hacia un camino de tierra polvoriento y una sonrisa sincera que había iluminado su día anterior. Beatriz, murmuró el nombre en voz baja, probando cómo sonaba en sus labios. Durante toda la mañana, Rafael intentó concentrarse en informes pendientes y planificaciones estratégicas, pero descubrió que su capacidad de concentración simplemente se había evaporado. Por primera vez en su carrera, números y gráficos parecían completamente irrelevantes ante algo mucho más poderoso que crecía en su corazón. Alrededor del mediodía, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Cambió el traje por jeans y una camisa polo azul marino. Tomó las llaves del coche y se dirigió nuevamente hacia el interior, esta vez sabiendo exactamente a dónde quería llegar. El viaje hasta San Antonio de los Campos pareció más corto que el día anterior, quizás porque ahora tenía un destino claro y un propósito que hacía que su corazón se acelerara de anticipación. Cuando llegó al pequeño pueblo, detuvo el coche frente al único minimercado del lugar, donde Beatriz había mencionado que trabajaba. El pueblo era aún más pequeño de lo que había imaginado. Una calle principal empedrada con adoquines antiguos, algunas casas sencillas de madera y mampostería, pintadas en colores alegres, una pequeña iglesia con torre blanca y una pequeña plaza con bancos de madera bajo la sombra generosa de una higuera centenaria. El ritmo de vida era visiblemente más lento, y la gente se saludaba en las calles como si fueran todos parientes. Rafael entró en el minimercado y la vio inmediatamente. Beatriz estaba detrás del mostrador, organizando productos en un estante, vistiendo una blusa blanca sencilla y una falda de mezclilla, el cabello recogido en una cola de caballo informal. Cuando ella lo vio, su rostro se iluminó con aquella sonrisa radiante que había quedado grabada en su memoria. «Rafael, qué buena sorpresa», exclamó ella caminando en su dirección. «¿Qué te trae de vuelta por aquí?» Él dudó por un momento, de repente consciente de que no había pensado en una explicación plausible para su presencia allí. «Yo estaba pasando por la región y me acordé de la invitación para tomar un café», dijo intentando sonar casual. «Claro, qué bueno que te acordaste. Mi turno termina en 15 minutos. ¿Puedes esperarme?» Rafael asintió positivamente y fingió examinar los productos del minimercado mientras en realidad observaba discretamente la forma cariñosa en que Beatriz trataba a cada cliente que entraba. Ella conocía a todos por su nombre, preguntaba sobre sus familias, sus problemas de salud, sus plantaciones. Había una genuina preocupación y cariño en cada interacción. Un señor anciano entró buscando remedio para el dolor de espalda, y Beatriz inmediatamente recomendó un té de hierbas que su madre preparaba, ofreciéndose a llevarle una porción al día siguiente. Una señora con un bebé en brazos necesitaba pañales, pero no tenía dinero en ese momento, y Beatriz anotó en una libreta para cobrar después, sin demostrar ninguna preocupación por el pago. Rafael observaba aquellas interacciones con creciente fascinación. En su mundo empresarial, todo giraba en torno a la ganancia, la eficiencia y los resultados cuantificables. Allí estaba una joven que ponía las necesidades de las personas por encima de cualquier consideración financiera y parecía genuinamente feliz haciéndolo. Cuando el turno terminó, Beatriz llevó a Rafael hasta su casa, la misma casa azul claro con porche florido que él había visto el día anterior. El jardín delantero era pequeño, pero cuidadosamente mantenido, con canteros de hierbas aromáticas y flores que exhalaban perfumes dulces y frescos. «Mamá, este es Rafael, el que te conté que me ayudó ayer con la bicicleta», dijo Beatriz entrando en la casa. «¿Cómo que te ayudó con la bicicleta?», preguntó Rafael confuso. Beatriz se rió con ganas. «Bueno, no le iba a contar a mi madre que encontré a un desconocido con un neumático pinchado en el camino. Así que le dije que me ayudaste cuando mi bicicleta se rompió». Dorotea Olvera apareció de la cocina, secándose las manos, en un delantal floreado. Era una mujer de aproximadamente 50 años, con rasgos que mostraban de dónde Beatriz había heredado su belleza natural. Sus ojos cargaban la sabiduría de quien había enfrentado dificultades con dignidad, y su sonrisa acogedora hizo que Rafael se sintiera inmediatamente bienvenido.
Mucho gusto, Rafael. Cualquier amigo de Beatriz es amigo nuestro también, dijo ella extendiendo su mano cálida. Ven, voy a prepararles un café recién hecho. La casa era sencilla, pero impecablemente limpia y organizada. La sala pequeña tenía un sofá de tela estampada con flores, algunos sillones de madera con cojines hechos a mano y una mesa de centro donde descansaban revistas y algunas plantas en macetas pequeñas. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y algunos cuadros con paisajes rurales pintados a mano. Se sentaron en el porche trasero, donde había una mesa pequeña de madera con vista a un patio que más parecía un pequeño paraíso rural. Había una huerta bien cuidada con verduras variadas, algunos árboles frutales cargados y gallinas escarbando libremente entre canteros de flores coloridas. ¡Qué lugar tan lindo!, comentó Rafael sinceramente, respirando el aire puro perfumado con aromas de albahaca y romero. Mi marido plantó esos árboles cuando nos casamos, hace 26 años, dijo Dorotea trayendo una bandeja con café humeante y galletas caseras. Él siempre decía que quería dejar el mundo un poquito más bonito de lo que lo encontró. ¿Dónde está el señor Olvera?, preguntó Rafael. Sebastián está en el campo. En esta época del año él trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando la plantación de maíz, respondió Beatriz, sirviendo el café. Papá es muy trabajador. A veces me preocupa que se esfuerce demasiado. Rafael probó el café e inmediatamente entendió por qué Beatriz se había enorgullecido tanto de la bebida preparada por su madre. Era el café más sabroso que jamás había tomado en su vida, con cuerpo y aromático, servido en una delicada taza de porcelana que obviamente era guardada para ocasiones especiales. Doña Dorotea, este es realmente el mejor café que he probado, dijo él sinceramente. Gracias, es café de nuestra propia cosecha. Sebastián insiste en tostar y moler al instante. Dice que el café bueno no puede tener prisa, respondió ella con orgullo maternal. Pasaron la tarde entera conversando en el porche. Rafael contó sobre su vida empresarial, obviamente omitiendo detalles sobre su fortuna personal, mientras madre e hija compartían historias sobre la vida rural, las tradiciones locales y los desafíos y alegrías de vivir en una comunidad pequeña. Descubrió que Beatriz había sido una alumna excelente en la escuela secundaria, con sueños de cursar pedagogía para convertirse en maestra, pero había pospuesto sus estudios cuando la familia enfrentó dificultades financieras algunos años antes. Ella había asumido el trabajo en el minimercado para ayudar con los gastos domésticos sin jamás demostrar resentimiento o amargura. Beatriz siempre fue así, dijo Dorotea con cariño materno. Cuando era pequeña traía a casa todo animal herido que encontraba: pajarito con el ala rota, gatito abandonado, perrito perdido. Nuestro patio ya parecía una clínica veterinaria, se rió la madre. «Mamá, estás exagerando», protestó Beatriz sonrojándose ligeramente. «No, no lo estoy. Y cuando decidiste que querías ayudar a la familia trabajando, ni siquiera nos dejaste discutir. Simplemente conseguiste el empleo en el minimercado y anunciaste que así sería», continuó Dorotea. Rafael observaba a las dos mujeres con creciente admiración. Había una complicidad y un amor genuino entre ellas que contrastaba dolorosamente con sus propias relaciones familiares distantes y formales. Allí estaba un tipo de riqueza que todo el dinero del mundo no podía comprar. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Sebastián Olvera llegó del campo. Era un hombre alto y delgado, de aproximadamente 55 años, con manos callosas por el trabajo honesto y ojos bondadosos que inmediatamente evaluaron a Rafael con curiosidad respetuosa pero cautelosa. «Sebastián, este es Rafael, el muchacho que ayudó a nuestra Beatriz ayer», dijo Dorotea presentando a los dos hombres. «Mucho gusto en conocerlo», dijo Sebastián estrechando la mano de Rafael con firmeza. «Gracias por ayudar a mi hija». Rafael se sintió avergonzado por la inversión de los hechos, pero Beatriz rápidamente desvió la conversación preguntando sobre el progreso de la plantación. Sebastián se animó hablando sobre sus plantas, explicando con pasión genuina los desafíos de la agricultura y la satisfacción de ver semillas transformarse en alimento que sustentaría a las familias.
Durante la cena sencilla pero deliciosa preparada por Dorotea, arroz, frijoles, pollo de campo y verduras frescas de la huerta, Rafael se sintió más en paz de lo que se había sentido en años. La mesa pequeña de la cocina, la conversación distendida sobre asuntos cotidianos, el cariño obvio que aquella familia compartía, todo creaba una atmósfera de hogar verdadero que su penthouse lujoso jamás había proporcionado. «Rafael, ¿tienes familia en Córdoba?», preguntó Sebastián durante el postre de dulce de leche casero. «Tengo un hermano que es abogado, pero nos vemos poco. Mis padres fallecieron hace algunos años», respondió Rafael. «Lo siento mucho», dijo Dorotea con sincera compasión. «Debe ser difícil no tener familia cerca». Rafael asintió, conmovido por la empatía genuina de la mujer. En su círculo social, las pérdidas personales eran tratadas como inconvenientes temporales que no deberían afectar la productividad profesional. Cuando llegó la hora de partir, Rafael sintió una renuencia inexplicable a dejar aquel ambiente acogedor. Beatriz lo acompañó hasta el coche mientras sus padres se despedían desde el porche. «Gracias por haber venido», dijo ella parada al lado de la puerta del conductor. «Fue muy bueno tenerte aquí. Gracias a ti por haberme recibido tan bien. Tu familia es maravillosa, Beatriz», respondió Rafael, luchando contra el impulso de prolongar el momento de la despedida. «Puedes volver cuando quieras. En serio», dijo ella con una sinceridad que hizo que el corazón de él se acelerara. «Me encantaría», admitió Rafael. «¿Puedo volver el próximo fin de semana?» «Claro». «Sería genial», respondió Beatriz con aquella sonrisa radiante que ya se había convertido en lo más bonito que Rafael conocía. Durante el viaje de regreso a Córdoba, Rafael reflexionó sobre cómo un solo día había cambiado su perspectiva sobre prácticamente todo. Por primera vez en su vida adulta, había experimentado lo que significaba ser aceptado y valorado simplemente por quien era, no por lo que poseía o por el poder que ejercía. Aquella noche, en lugar de revisar informes o planear estrategias empresariales, Rafael se quedó en el balcón de su penthouse pensando en la simplicidad genuina de la familia Olvera y especialmente en la sonrisa de Beatriz. Sabía que algo fundamental estaba cambiando dentro de él, algo que no tenía relación alguna con ganancias o logros materiales. Por primera vez en décadas, Rafael Montero estaba descubriendo lo que significaba sentirse vivo de verdad, y todo había comenzado con un neumático pinchado en un camino de tierra y una joven de corazón puro que había aparecido pedaleando una bicicleta vieja como un ángel disfrazado en su vida vacía. Lo que él aún no sabía era que aquel era solo el primer paso de un viaje que transformaría no solo su forma de ver el mundo, sino que cuestionaría todo aquello en lo que había basado su identidad durante toda la vida adulta. Los fines de semana siguientes se transformaron en una nueva realidad para Rafael. Cada viernes después del trabajo sentía una ansiedad creciente que solo se aquietaba cuando tomaba la carretera en dirección a San Antonio de los Campos. La rutina empresarial que antes consumía todos sus pensamientos ahora parecía solo un medio para llegar a lo que realmente importaba: los momentos que pasaba en compañía de Beatriz y su familia. Durante la tercera visita, Rafael percibió que su presencia se había vuelto naturalmente esperada. Dorotea ya separaba ingredientes especiales para preparar cenas más elaboradas. Sebastián lo incluía en las conversaciones sobre agricultura como si fuera parte de la familia. Y Beatriz sonreía de una forma diferente cuando lo veía llegar. Una sonrisa que cargaba algo más allá de la simple cordialidad. «Rafael, tienes que experimentar nuestra fiesta de San Juan», dijo Beatriz una tarde de sábado mientras caminaban por la pequeña propiedad de los Olvera. «Es dentro de 2 semanas y todo el pueblo participa. Hay cuadrilla, fogata, comidas típicas. ¿Fiesta de San Juan?» «Hace años que no voy a una fiesta de San Juan», admitió Rafael, recordando vagamente celebraciones de su infancia que habían sido olvidadas en medio de la vorágine empresarial. «Entonces tienes que ir. Papá toca el acordeón en la cuadrilla principal y mamá hace la mejor humita de la región», dijo Beatriz con emoción. «Te va a encantar». Rafael aceptó inmediatamente, ya anticipando con placer la idea de participar en una tradición comunitaria tan distante de su mundo habitual.
Fue en ese momento que Sebastián se acercó a ellos, con una expresión más seria de lo normal. «Beatriz, necesito hablar contigo», dijo él mirando rápidamente a Rafael. «En privado». Rafael captó la señal y se alejó educadamente, fingiendo examinar las plantas de tomate de la huerta, mientras padre e hija conversaban en voz baja cerca del gallinero. Aunque no lograba escuchar las palabras exactas, el tono de la conversación claramente indicaba preocupación. Algunos minutos después, Beatriz regresó con una expresión ligeramente tensa. «¿Todo bien?», preguntó Rafael delicadamente. «Sí, todo bien. Solo algunas cuestiones del campo», respondió ella. Pero Rafael percibió que había algo más en el aire. Durante la cena la atmósfera era ligeramente diferente. Sebastián parecía más reservado de lo usual y Dorotea lanzaba miradas preocupadas a su hija. Rafael comenzó a sospechar que su creciente presencia en la vida de la familia estaba generando cuestiones que aún no había considerado. Sus sospechas se confirmaron la semana siguiente, cuando Ricardo Montero, su hermano abogado, hizo una visita no anunciada a la oficina. «Rafael, necesito hablar seriamente contigo», dijo Ricardo entrando en la sala presidencial sin llamar. «Algunas personas están comentando sobre tus escapadas de fin de semana». «¿Qué tipo de comentarios?», preguntó Rafael inmediatamente a la defensiva. «Comentarios sobre que estás frecuentando el interior, involucrándote con personas de orígenes diferentes. Los socios de la constructora Meridional están preocupados por tu imagen pública», explicó Ricardo con el tono profesional que usaba para asuntos delicados. Rafael sintió una ola de irritación crecer en su pecho. «¿Y desde cuándo mi vida personal se convirtió en asunto de los socios de la Meridional? Desde que te convertiste en el principal nombre asociado a este consorcio de empresas», respondió Ricardo sin rodeos. «Rafael, eres soltero, exitoso, uno de los empresarios más respetados del interior de la provincia de Buenos Aires. La gente espera que te relaciones con personas de tu nivel social». «¿De mi nivel social?», repitió Rafael, sintiendo la rabia crecer. «Sí, ¿qué nivel sería ese, Ricardo?». «Sabes a lo que me refiero. Empresarias, profesionales liberales, personas con formación universitaria, familia estructurada financieramente». «Como Claudia Méndez», interrumpió Rafael, mencionando a su exnovia, hija de un industrial de Buenos Aires, con quien había tenido una relación de 2 años que terminó cuando él percibió que ella estaba más interesada en fusiones empresariales que en conexión emocional. «Claudia sería una excelente opción», confirmó Ricardo. «De hecho, ella llamó preguntando por ti esta semana». Rafael se levantó de la silla y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Por primera vez, aquella vista le pareció insignificante comparada con los campos verdes y el cielo abierto de San Antonio de los Campos. «Ricardo, voy a ser muy claro contigo. Mi vida personal no está abierta para negociación o para aprobación de terceros. Si los socios de la Meridional tienen problemas con mis elecciones personales, pueden revisar los contratos», dijo Rafael con una firmeza que sorprendió a su propio hermano. «Rafael, no seas impulsivo. Has construido un imperio que me deja vacío por dentro», completó Rafael volviéndose para enfrentar a Ricardo. «¿Sabías que no me reía genuinamente hacía años? ¿Que me despertaba todas las mañanas preguntándome para qué servía toda esta riqueza si no me traía un minuto siquiera de felicidad real?» Ricardo se quedó en silencio, claramente sorprendido con la revelación emocional de su hermano. «Encontré personas que me hacen recordar que existe un mundo más allá de hojas de cálculo y reuniones de directorio. Personas que se preocupan unas por otras, que encuentran alegría en cosas simples, que construyen relaciones basadas en cariño verdadero y no en conveniencia financiera», continuó Rafael. «Entiendo que necesitas un tiempo para relajarte, pero no confundas gratitud con sentimientos románticos. Esta fase pasará», dijo Ricardo, intentando mantener un tono conciliador. «¿Y si no es una fase?», preguntó Rafael mirando directamente a los ojos de su hermano. Ricardo se sintió visiblemente incómodo con la pregunta. «Rafael, sé realista. ¿Qué futuro podrías tener con una muchacha del campo sin formación superior, sin recursos propios?
Viven en mundos completamente diferentes. Quizás sea exactamente eso lo que estoy buscando, un mundo diferente al mío. La conversación con Ricardo dejó a Rafael pensativo durante toda la semana. Por primera vez, fue forzado a confrontar la realidad de que sus sentimientos por Beatriz estaban creciendo mucho más allá de una simple amistad, y que esta situación inevitablemente traería complicaciones que no había anticipado. El sábado, cuando llegó a San Antonio de los Campos, encontró a Beatriz visiblemente nerviosa, organizando productos en el minimercado. «Hola, Rafael», dijo ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Qué bueno que viniste. Beatriz, ¿estás bien?» «Pareces preocupada», observó Rafael. Ella dudó por un momento antes de responder. «Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, cualquier cosa. ¿Por qué sigues viniendo aquí? Quiero decir, tienes una vida importante en Córdoba, negocios que atender. ¿Qué encuentras en un pueblito como este?» La pregunta tomó a Rafael desprevenido por su honestidad directa. «Encuentro paz», respondió él después de un momento de reflexión. «Encuentro personas genuinas que se preocupan unas por otras. Te encuentro a ti». Beatriz se sonrojó al escuchar las últimas palabras, pero había algo más allá del bochorno en su expresión. «Mi padre está preocupado», dijo ella bajando la voz. «Él piensa que tú puedes estar divirtiéndote conmigo y que cuando te canses te irás, dejándome con el corazón roto». Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y tú? ¿Qué piensas tú?», preguntó él. «No sé qué pensar», admitió Beatriz. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Amable, educado, interesado en nuestra vida sencilla. Pero también eres de un mundo que yo no entiendo. Empresas, dinero, responsabilidades que ni siquiera puedo imaginar». «Beatriz, ¿puedo contarte algo?», dijo Rafael moviéndose más cerca del mostrador. «Antes de conocerte, yo había olvidado completamente cómo sonreír de verdad. Pasaba los días persiguiendo éxitos que no tenían significado alguno. Tú me recordaste que existen cosas más importantes en la vida que las ganancias y el estatus social». «¿Pero por cuánto tiempo?», preguntó ella con una vulnerabilidad que le partió el corazón. «Cuando te canses de nuestra simplicidad, cuando extrañes tu vida lujosa, ¿qué pasará conmigo?». Rafael percibió que había llegado un momento de definición. Podría dar una respuesta evasiva, mantener la situación en el limbo cómodo en que venía funcionando, o podría ser completamente honesto sobre sus sentimientos, incluso sabiendo que eso cambiaría todo entre ellos. «Beatriz, ¿quieres saber la verdad?», dijo él mirándola directamente a los ojos. «Me estoy enamorando de ti, no por lo que representas o por una fantasía sobre la vida sencilla, por ti, exactamente como eres». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Beatriz lo miraba con una mezcla de sorpresa, emoción y miedo. «Rafael, comenzó ella, pero fue interrumpida por la entrada de un cliente en el minimercado. Tuvieron que interrumpir la conversación para atender el movimiento natural del sábado por la tarde, pero la tensión emocional permanecía palpable en el aire. Rafael observaba a Beatriz trabajar, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar dinero u organizar productos. Cuando el turno terminó, caminaron en silencio hasta la casa de ella. La fiesta de San Juan ya estaba siendo preparada en la plaza del pueblo, con hombres armando puestos y mujeres decorando el kiosco con banderines coloridos. «La fiesta está quedando bonita», comentó Rafael intentando romper el clima tenso. «Sí, lo está», asintió Beatriz, pero su mente claramente estaba en otro lugar. Llegaron a la casa de los Olvera en el momento en que Dorotea colgaba ropa en el tendedero del patio. Ella saludó a Rafael con simpatía, pero había una reserva sutil en su manera que no estaba presente en las visitas anteriores. Durante la cena, Sebastián fue directamente al grano. «Rafael, eres un hombre exitoso, educado, respetable, pero necesito preguntar, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija?». La pregunta resonó por la cocina pequeña con el peso de una tradición familiar que ponía la protección por encima de la cortesía social. Rafael tragó saliva, sabiendo que su respuesta determinaría no solo su futuro con Beatriz, sino la opinión que aquella familia formaría sobre su carácter. «Señor Sebastián»,
comenzó él eligiendo las palabras cuidadosamente. No voy a mentir diciendo que vine aquí con intenciones definidas desde el principio, pero puedo decir con toda sinceridad que los momentos que paso con su familia, especialmente con Beatriz, son los más genuinos y felices que he vivido en años. Eso no responde mi pregunta, dijo Sebastián manteniendo el tono firme pero respetuoso. Mis intenciones son serias, respondió Rafael mirando alternativamente a Sebastián y Beatriz. Me gustaría tener la oportunidad de conquistar el corazón de Beatriz y, quién sabe, construir algo real y duradero con ella. Beatriz se puso roja al escuchar la declaración, mientras sus padres intercambiaban miradas significativas. Rafael, dijo Dorotea con cuidado maternal, Beatriz es nuestra única hija. La criamos con mucho amor y sacrificio. Ella merece a alguien que la valore no como distracción o curiosidad, sino como compañera de vida. Estoy completamente de acuerdo, doña Dorotea, y puedo garantizar que mis sentimientos por Beatriz son exactamente eso. Sebastián se quedó en silencio por unos momentos, evaluando a Rafael con ojos experimentados que habían aprendido a juzgar el carácter de las personas. Está bien, dijo finalmente. Puedes cortejar a nuestra hija, pero respetando nuestros valores y tradiciones. Nada de prisa, nada inadecuado. Y principalmente, si en algún momento percibes que esto no es lo que realmente quieres, sé honesto y vete antes de hacerle daño. Acepto sus condiciones, respondió Rafael inmediatamente. Beatriz, que había permanecido en silencio durante toda la negociación sobre su futuro, finalmente habló. ¿Y yo? Nadie va a preguntar qué quiero yo. Todos la miraron, reconociendo que de hecho se habían olvidado de incluirla en la conversación sobre su propia vida amorosa. «Beatriz», dijo Rafael con voz suave, «¿qué quieres tú?» Ella lo miró directamente a los ojos, y en ese momento Rafael vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Había interés genuino, pero también miedo. «Quiero conocerte mejor», dijo ella simplemente. «Quiero entender si estos sentimientos que estoy desarrollando son reales o si es solo encanto con alguien tan diferente de mi mundo». «Entonces vamos a descubrirlo juntos», respondió Rafael, extendiendo su mano hacia ella por encima de la mesa. Cuando Beatriz colocó su mano pequeña y delicada en la suya, Rafael sintió que estaba haciendo la primera promesa realmente importante de su vida adulta. No sabía a dónde llevaría aquel camino, qué obstáculos enfrentarían, o cómo conciliaría dos mundos tan diferentes. Pero por primera vez en décadas, sabía exactamente dónde quería estar y con quién quería construir su futuro. El resto serían solo detalles a resolver con paciencia, coraje y el tipo de amor verdadero que había pasado la vida entera buscando sin saberlo. La fiesta de San Juan de San Antonio de los Campos se celebraba anualmente en la primera semana de julio, cuando todo el pueblo se movilizaba para crear 3 días de celebración que reunía no solo a los vecinos locales, sino a visitantes de pueblos vecinos que venían especialmente para participar en la tradicional fiesta de la región. Rafael llegó el viernes por la tarde, encontrando el pueblo completamente transformado. La plaza central había sido decorada con banderines coloridos que se extendían de un árbol a otro, creando un techo festivo sobre toda la zona. Puestos de madera vendían humita, choclo cocido, quentão, maní confitado y dulces caseros que exhalaban aromas irresistibles por toda la plaza. En el centro de la plaza, una enorme fogata esperaba ser encendida al atardecer, rodeada de troncos dispuestos en círculo para que la gente pudiera sentarse alrededor del fuego. Un pequeño escenario había sido montado, donde el acordeón de Sebastián y otros instrumentos tradicionales animarían la cuadrilla y los bailes típicos. Beatriz lo esperaba frente al minimercado, vistiendo un vestido amarillo con estampado de flores pequeñas y una cinta del mismo color en sus cabellos sueltos. Estaba más bonita que nunca, con un brillo especial en los ojos que Rafael no había visto antes. «Estás hermosa», dijo él acercándose para saludarla. «Gracias», respondió ella sonrojándose ligeramente. «Este vestido era de mi abuela. Mamá lo guardó todos estos años esperando una ocasión especial. ¿Y esta es una ocasión especial?» «Para mí lo es», dijo Beatriz mirando directamente a los ojos de él. Una confesión simple
que hizo que el corazón de Rafael se acelerara. Caminaron juntos por la fiesta y Rafael inmediatamente notó que eran observados por muchos de los vecinos locales. Algunos saludaban a Beatriz calurosamente y lo miraban a él con curiosidad respetuosa. Otros susurraban entre sí cuando pasaban, claramente intrigados con la presencia del forastero de la ciudad grande, acompañando a la hija de los Olvera. «Todo el mundo nos está mirando», observó Rafael discretamente. «San Antonio de los Campos tiene 340 habitantes», respondió Beatriz con una sonrisa divertida. «Todo el mundo conoce a todo el mundo desde que nació. Una cara nueva ya es noticia. Imagínate un hombre apuesto de traje llegando cada semana a visitar a la misma muchacha». «¿Eso te molesta?», preguntó Rafael preocupado. «Un poquito», admitió ella honestamente. «Pero también me hace sentir especial». Pararon en el puesto de Dorotea, que vendía sus famosas humitas junto a otras mujeres de la comunidad. Todas saludaron a Rafael educadamente, pero él percibió que estaba siendo discretamente evaluado por el comité informal de madres y abuelas del pueblo. «Rafael, prueba nuestra humita», dijo Dorotea, sirviéndole un envoltorio humeante. «Es receta de familia, transmitida de generación en generación». La humita estaba deliciosa, cremosa y condimentada en su justa medida, y Rafael se aseguró de elogiar no solo el sabor, sino también la tradición que representaba. Notó cómo el rostro de Dorotea se iluminó con el reconocimiento respetuoso de sus habilidades culinarias. «Doña Carmen», dijo Dorotea a una señora de cabellos blancos que trabajaba en el puesto de al lado, «este es Rafael, el muchacho que te conté, el que viene a visitar a nuestra Beatriz». Doña Carmen, que debía tener unos 70 años y obviamente ejercía algún tipo de autoridad moral en la comunidad, examinó a Rafael de arriba abajo con ojos experimentados. «Gusto en conocerlo, joven. Oí decir que usted es de Córdoba», dijo ella con un tono que sugería que venir de una ciudad grande no era necesariamente una recomendación positiva. «Sí, señora, trabajo allí, pero estoy descubriendo que el campo tiene encantos que la ciudad grande no ofrece», respondió Rafael diplomáticamente. Murmuró doña Carmen, claramente reservando su opinión para observación posterior. Cuando oscureció, la fogata fue encendida en una ceremonia que involucró a toda la comunidad. Sebastián tocó el acordeón mientras los niños bailaban alrededor del fuego y los adultos cantaban canciones tradicionales que pasaban de generación en generación. Rafael observaba todo con fascinación genuina. En su mundo empresarial, los eventos sociales eran oportunidades de networking disfrazadas de entretenimiento, donde cada conversación tenía una agenda oculta y cada gesto era calculado para generar algún tipo de ventaja profesional. Allí, por primera vez, estaba experimentando una celebración comunitaria verdadera, donde las personas se reunían simplemente para compartir alegría y fortalecer lazos de amistad y familia. «Ven, tienes que participar en la cuadrilla», dijo Beatriz tirando de su brazo cuando la música tradicional comenzó. «Beatriz, yo no sé bailar cuadrilla», protestó Rafael. «Nadie nace sabiendo. Uno aprende haciendo», respondió ella, arrastrándolo al centro de la plaza donde otras parejas ya se posicionaban. La cuadrilla fue una experiencia al mismo tiempo vergonzosa y maravillosa para Rafael. Tropezó varias veces, confundió los pasos y en determinado momento giró hacia el lado equivocado, causando una confusión general que hizo que todos rieran alegremente. Pero nadie se rió de él. Se rieron con él, y varias personas se ofrecieron a enseñarle los movimientos correctos. «En arrière, à l'avant, balancé», gritaba el maestro de ceremonias de la cuadrilla, y Rafael intentaba seguir las órdenes mientras Beatriz se reía deliciosamente de sus intentos torpes. Fue durante una pausa del baile, cuando estaban sentados en uno de los troncos alrededor de la fogata, compartiendo un vaso de quentão, que una conversación cercana llamó la atención de Rafael. «No sé qué estará pensando la hija de Sebastián», decía una mujer de mediana edad a su compañera. «Muchacha joven, bonita, involucrándose con ese hombre de la ciudad. Tú sabes cómo terminan esas historias». «Es verdad», asintió la otra. «Hombre rico se divierte con muchacha pobre hasta que se cansa. Después vuelve a su vida de siempre
y deja a la pobre con la reputación perdida. Rafael sintió que la sangre le subía a la cabeza al escuchar los comentarios, pero Beatriz colocó su mano delicadamente sobre la de él. «Déjalo», susurró ella. «La gente habla porque no tiene qué hacer. Pronto encontrarán otra novedad para comentar. ¿Pero eso no te molesta?» «Claro que molesta. Pero no puedo controlar lo que la gente piensa. Solo puedo controlar cómo reacciono yo», respondió Beatriz con una sabiduría que impresionó a Rafael. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, y Rafael participó en todas las actividades con creciente entusiasmo. Jugó bingo benéfico organizado por la iglesia, intentó acertar en la boca del payaso en un juego de aros, comió brochetas en el puesto de don José e incluso se aventuró en una competencia de comer choclo que perdió estrepitosamente ante un niño de 12 años. Cuando finalmente se despidieron, ya pasaba la medianoche y la fiesta comenzaba a dispersarse. Rafael acompañó a Beatriz hasta la puerta de su casa, donde se despidieron bajo la mirada discreta pero vigilante de Dorotea, que fingía barrer el porche, pero en realidad supervisaba el final de la noche. «Gracias por hoy», dijo Rafael. «Fue la mejor fiesta en la que he participado». «¿En serio? ¿Mejor que las fiestas elegantes de Córdoba?», preguntó Beatriz con curiosidad genuina. «Infinitamente mejor. Aquí la gente se divierte de verdad, sin fingir, sin segundas intenciones. Y principalmente», dijo él acercándose un poco más, «aquí estoy contigo». Beatriz se sonrojó en la oscuridad y Rafael sintió un impulso casi irresistible de besarla allí mismo, en el porche, bajo la luz suave que venía de la sala de estar. Pero recordó las palabras de Sebastián sobre respetar las tradiciones familiares y se contuvo. «Buenas noches, Beatriz», dijo él retrocediendo respetuosamente. «Buenas noches, Rafael», respondió ella, y por un momento se quedaron mirándose el uno al otro, ambos sintiendo la tensión romántica que crecía con cada encuentro. La semana siguiente fue diferente para Rafael. Por primera vez desde que comenzó a visitar San Antonio de los Campos, su mente no estaba completamente enfocada en el fin de semana siguiente. Los comentarios que había escuchado en la fiesta lo dejaron pensativo sobre las implicaciones sociales de su relación con Beatriz. El miércoles, Ricardo apareció nuevamente en su oficina, esta vez con información más específica sobre las reacciones de su círculo profesional. «Supe que fuiste a la fiesta de San Juan el fin de semana», dijo Ricardo sin rodeos. «¿Y cómo supiste eso?», preguntó Rafael irritado. «Claudia Méndez tiene una casa de campo en la región. Algunos amigos de ella estaban allí y te vieron. La noticia ya llegó a Buenos Aires», respondió Ricardo con expresión grave. «¿Qué noticia exactamente?». «Que estás saliendo con una muchacha del campo sin formación superior que trabaja como dependienta de minimercado. Los comentarios no son favorables». Rafael sintió una ola de rabia crecer en su pecho. «¿Qué tipo de comentarios?». «Rafael, eres un hombre público. Tus elecciones personales se reflejan en tu imagen profesional, que a su vez afecta los negocios de todos tus socios», explicó Ricardo intentando mantener un tono racional. «No me interesa lo que piensen sobre mis elecciones personales. Debería interesarte. La constructora Meridional está considerando revisar el contrato de asociación. Ellos creen que estás perdiendo el enfoque». «¿Perdiendo el enfoque?», repitió Rafael incrédulo. «Pasando demasiado tiempo con cuestiones personales y poco tiempo pensando estratégicamente sobre los negocios», explicó Ricardo. Rafael se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la ciudad. Por primera vez en su vida profesional, las amenazas a sus negocios no provocaban el pánico automático de siempre. «¿Y si te digo que no me importa la opinión de la Meridional?», preguntó él sin volverse. «Entonces diría que ya no eres el hermano racional y enfocado que siempre conocí», respondió Ricardo con preocupación genuina. «Rafael, esta muchacha, Beatriz, ¿vale realmente la pena arriesgar todo lo que has construido?». Rafael se volvió para encarar a su hermano. «Ricardo, respóndeme una pregunta. ¿Eres feliz?». «¿Cómo así? ¿Feliz? ¿Satisfecho? ¿Realizado? ¿Te despiertas todas las mañanas ansioso por vivir el día que tienes por delante?». Ricardo dudó antes de responder. «Tengo una carrera sólida,
¿Una renta excelente? ¿Reconocimiento profesional? Eso no es lo que pregunté, se interrumpió Rafael. La felicidad es un concepto muy abstracto para hombres de nuestra posición, dijo Ricardo evasivamente. Exactamente. Y yo me cansé de vivir solo conceptos abstractos, dijo Rafael con determinación creciente. Me cansé de medir mi vida solo por números en hojas de cálculo y contratos firmados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Rafael se quedó en silencio por unos momentos, organizando pensamientos que venían formándose hacía semanas. Voy a descubrir si es posible construir una vida que combine éxito profesional con felicidad personal genuina, respondió finalmente. El viernes, cuando llegó a San Antonio de los Campos, Rafael estaba decidido a tener una conversación seria con Beatriz sobre el futuro que podrían construir juntos, pero encontró el pueblo en estado de agitación por motivos completamente diferentes. Sebastián había sufrido un pequeño accidente en el campo durante la semana. Nada grave, solo una torcedura en el tobillo que lo obligaría a guardar reposo por algunos días, pero que comprometería el trabajo en la época más importante de la plantación. ¿Cómo van a conseguir cosechar el maíz sin él?, preguntó Rafael cuando Dorotea le explicó la situación. Nos las arreglaremos. Siempre nos las arreglamos, respondió ella con la resignación de quien estaba acostumbrada a enfrentar dificultades. ¿Y si yo ayudara?, ofreció Rafael impulsivamente. ¿Tú?, preguntó Beatriz sorprendida. ¿Por qué no? Tengo 2 manos y disposición para aprender, dijo Rafael. Dorotea y Beatriz intercambiaron miradas escépticas. Rafael, el trabajo en el campo es pesado. No es como administrar una empresa, dijo Beatriz delicadamente. Entonces enséñenme. Si voy a formar parte de esta familia, necesito aprender cómo viven de verdad, respondió él con una determinación que sorprendió a las 2 mujeres. Y fue así como Rafael Montero, empresario multimillonario acostumbrado a tomar decisiones en oficinas con aire acondicionado, pasó su primer día entero trabajando bajo el sol fuerte en una plantación de maíz, aprendiendo en la práctica que existen tipos de riqueza que ninguna cuenta bancaria puede medir. El despertador de Rafael sonó a las 5 de la mañana de aquel sábado, pero por primera vez en años no era para reuniones o compromisos empresariales. Se vistió con ropa sencilla que había comprado especialmente para la ocasión, jeans, camisa de algodón y botas de trabajo, y se dirigió a San Antonio de los Campos con una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegó a la propiedad de los Olvera, el sol aún no había salido completamente, pero Sebastián ya estaba sentado en el porche con el pie vendado, listo para dar instrucciones sobre el trabajo del día. «Rafael, ¿estás seguro de esto?», preguntó el hombre mayor, examinando la ropa inadecuada y las manos suaves del empresario. «La cosecha de maíz no es un juego, es trabajo realmente pesado». «Estoy seguro, don Sebastián. Quiero aprender», respondió Rafael firmemente. «Está bien, Beatriz te enseñará. Ella conoce la plantación tan bien como yo», dijo Sebastián con orgullo paterno. Beatriz apareció vestida con ropa de trabajo, jeans desgastados, blusa de manga larga y un sombrero de paja para protegerse del sol. Llevaba en las manos guantes gruesos de cuero y una herramienta que Rafael no supo identificar. «Buenos días, Rafael. ¿Listo para sudar?», dijo ella con una sonrisa que mezclaba cariño y desafío. Los primeros minutos en la plantación fueron reveladores. Rafael descubrió rápidamente que arrancar mazorcas de maíz requería fuerza en las manos, resistencia física y una técnica específica que Beatriz dominaba con soltura natural. Sus manos, acostumbradas solo a sostener bolígrafos y apretar botones de teléfono, comenzaron a doler después de solo 15 minutos de trabajo. «Estás agarrando mal», dijo Beatriz deteniéndose a su lado. «Déjame mostrarte». Ella se colocó detrás de Rafael, cubriendo sus manos con las suyas para enseñarle el movimiento correcto. Por un momento, ambos quedaron inmóviles, conscientes de la proximidad física y del calor que emanaba del contacto. Rafael sintió el perfume suave de lavanda que Beatriz usaba mezclado con el aroma terroso de la plantación, una combinación que encontró increíblemente atractiva. «Así», dijo ella con la voz ligeramente ronca, enseñándole a girar la mazorca antes de tirar. «¿Sientes cómo se vuelve más fácil?».
Lo siento, respondió Rafael, aunque su atención estaba más enfocada en la sensación de las delicadas manos de Beatriz sobre las suyas que propiamente en la técnica de cosecha. Trabajaron lado a lado durante toda la mañana, y Rafael descubrió músculos que no sabía que existían. Su espalda dolía, sus manos estaban llenas de ampollas a pesar de los guantes, y el sudor le corría constantemente por el rostro, bajo el sol cada vez más fuerte. ¿Quieres parar para descansar?, preguntó Beatriz notando su obvio malestar. No, estoy bien, mintió Rafael determinado a no demostrar debilidad. Rafael, no hay problema en admitir que estás cansado. El trabajo en el campo exige una condición física que se desarrolla con el tiempo, dijo Beatriz con gentileza. ¿Cómo consigues hacer esto todos los días?, preguntó él deteniéndose para respirar un momento. Nací haciéndolo. Para mí es natural, como para ti es natural administrar empresas, respondió ella. Cada persona tiene sus talentos. Al mediodía, Dorotea trajo el almuerzo al campo. Sándwiches sencillos, frutas frescas y agua helada en un termo. Se sentaron bajo la sombra de un árbol frondoso, y Rafael experimentó por primera vez el placer de comer después de un trabajo físico pesado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Dorotea examinando las manos lastimadas de Rafael. Un poco adolorido, pero bien, respondió él honestamente. Es diferente a todo lo que he hecho, pero tiene algo satisfactorio ver el resultado concreto del trabajo. Es verdad, asintió Beatriz. En el minimercado ayudo a la gente con sus compras, pero aquí producimos alimento que va a alimentar a familias. Es una sensación especial. Durante la tarde, Rafael comenzó a encontrar su propio ritmo. Sus manos aún dolían y su espalda se quejaba con cada movimiento, pero había desarrollado una cadencia que hacía el trabajo más soportable. Más importante que eso, estaba experimentando algo que nunca había sentido: la satisfacción profunda del trabajo manual honesto. Le estás cogiendo el truco, elogió Beatriz cuando notó su mejora. Gracias, buena maestra, respondió Rafael sonriendo. Cuando el sol comenzó a ponerse, habían cosechado un área significativa de la plantación. Rafael miró los sacos llenos de maíz que habían llenado durante el día y sintió un orgullo genuino por el trabajo realizado. Muy bien para el primer día, dijo Sebastián cuando regresaron a casa. No imaginé que aguantarías tanto. Yo tampoco, admitió Rafael riéndose de sí mismo. Durante la cena, la conversación giró en torno a la plantación, los precios de los cereales en el mercado local y los planes para la próxima cosecha. Rafael escuchaba atentamente, haciendo preguntas sobre aspectos de la agricultura que nunca había considerado. Descubrió que existía una complejidad económica y técnica en la vida rural que sus prejuicios urbanos nunca habían reconocido. Rafael, dijo Sebastián después de la cena, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué un hombre exitoso como usted está interesado en una vida tan diferente a la suya? Rafael se quedó en silencio por un momento, organizando una respuesta honesta. Porque descubrí que el éxito sin felicidad no vale nada. Y aquí con ustedes, especialmente con Beatriz, encontré un tipo de contento que no sabía que existía, respondió él mirando directamente a la joven. ¿Y tus negocios? ¿Tu vida en Córdoba?, preguntó Dorotea. Aún estoy descubriendo cómo conciliarlo todo, admitió Rafael. Pero sé que ya no quiero vivir solo para trabajar. Quiero trabajar para vivir. Aquella noche, Rafael durmió en la casa de los Olvera por primera vez. Sebastián había insistido, diciendo que sería imprudente conducir hasta Córdoba con las manos lastimadas y el cansancio extremo. Le dieron la pequeña habitación de huéspedes, sencilla pero limpia y acogedora. Fue la mejor noche de sueño que Rafael había tenido en años. Sin el ruido de la ciudad, sin la ansiedad de los compromisos del día siguiente, solo el silencio reconfortante del campo y la sensación de trabajo bien hecho. El domingo se despertó con dolores en músculos que ni siquiera sabía que poseía, pero insistió en seguir ayudando en la cosecha. Esta vez trabajó con más eficiencia, habiendo aprendido a economizar movimientos y a usar mejor su cuerpo. Fue durante una pausa de la tarde que ocurrió el momento que cambiaría definitivamente su perspectiva sobre la relación con Beatriz. Estaban sentados en el porche de la casa,
bebiendo limonada fresca, cuando ella hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Rafael, ¿alguna vez has pensado en tener hijos?» La pregunta resonó entre ellos con una intimidad sorprendente. Era el tipo de conversación que las parejas normalmente tenían después de meses de relación seria, pero la intensidad de los sentimientos que habían desarrollado hacía natural discutir el futuro de forma más abierta. «Lo he pensado, pero siempre de forma abstracta», respondió Rafael honestamente. «En mi mundo empresarial, los hijos son un elemento más en una agenda de logros personales. Pero aquí, viendo la relación que tienes con tus padres, comencé a imaginar cómo sería tener una familia de verdad. ¿Cómo sería una familia de verdad para ti? Una familia donde las personas se preocupan unas por otras genuinamente, donde se conversa durante las comidas, donde se trabaja junto para alcanzar objetivos comunes, donde se enseñan valores a través del ejemplo, no de palabras vacías», dijo Rafael, claramente pensando en la familia Olvera como modelo. «¿Y dónde viviría esa familia?», preguntó Beatriz con curiosidad genuina, pero también una pizca de aprensión. «Esa es una pregunta que me he hecho a mí mismo», admitió Rafael. «Hasta hace algunas semanas, la respuesta sería obvia, en un penthouse lujoso de alguna capital. Pero ahora estoy descubriendo que el hogar no tiene que ver con lujo o ubicación, tiene que ver con las personas que están contigo». Beatriz se quedó en silencio, procesando las palabras de él. Rafael percibió que había llegado un momento crucial en su relación. «Beatriz», dijo él volviéndose para mirarla directamente, «quiero ser completamente honesto contigo sobre algo». «¿Qué es?» «Estoy enamorado, no solo de ti, sino de esta vida, de esta forma de existir que ustedes me mostraron. No sé aún cómo voy a conciliar esto con mis responsabilidades profesionales, pero sé que ya no quiero vivir sin esto». Beatriz lo miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Rafael, yo también estoy enamorada», confesó ella, «pero tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «Miedo de que cuando la novedad pase, extrañes tu vida anterior. Miedo de que yo no sea suficiente para una persona acostumbrada a tanto lujo y sofisticación». Rafael se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Beatriz, eres la persona más extraordinaria que he conocido. No por ser sencilla o diferente, sino por ser genuina, bondadosa, fuerte e inteligente. Me hiciste descubrir partes de mí mismo que había perdido completamente. Pero ¿y si tus amigos, tu familia, tus socios de negocio nunca me aceptan? Entonces ellos no son las personas correctas para estar en mi vida», respondió Rafael sin dudar. En ese momento, bajo la luz dorada del final de la tarde, con las manos callosas por el trabajo en el campo y el corazón más lleno de certeza de lo que jamás había estado sobre cualquier decisión empresarial, Rafael supo que había encontrado no solo amor, sino una nueva forma de vivir que valía cualquier sacrificio. «Beatriz», dijo él mirando profundamente a los ojos de ella, «quiero construir un futuro contigo. No sé cómo será, no sé dónde será, no sé qué obstáculos vamos a enfrentar, pero sé que quiero enfrentarlos a tu lado». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Beatriz, pero eran lágrimas de alegría mezclada con alivio. «Yo también quiero eso», susurró ella. Fue entonces cuando Rafael se inclinó y por primera vez besó a Beatriz Olvera allí en el porche de la casa sencilla, donde había descubierto lo que realmente significaba sentirse en casa. Fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesas de un futuro que ambos aún estaban aprendiendo a imaginar. Cuando se separaron, Dorotea apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa maternal que indicaba que había presenciado el momento especial. «Ya era hora», dijo ella simplemente, haciendo que los dos jóvenes rieran con vergüenza y felicidad. Pero mientras Beatriz y su madre conversaban animadamente sobre los nuevos desarrollos de la relación, Rafael sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Encontrar una forma de mantener sus compromisos profesionales sin renunciar a la vida que acababa de descubrir que quería construir en el campo. El lunes después del primer beso, trajo una realidad que Rafael había logrado posponer,
pero que ahora se imponía de forma inevitable. Al llegar a la oficina, encontró a Ricardo esperando con una expresión que mezclaba preocupación e irritación. «Rafael, necesitamos hablar urgentemente», dijo su hermano sin siquiera saludarlo. «Buenos días para ti también, Ricardo», respondió Rafael, aún cargando internamente la paz y felicidad del fin de semana en el campo. La situación se volvió insostenible. La Meridional canceló el contrato de asociación. «Oficialmente alegan diferencias estratégicas, pero todos sabemos que es por tu situación personal», dijo Ricardo colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Rafael se sentó y abrió la carpeta, examinando los documentos de rescisión contractual. Los números eran significativos. La pérdida de aquel contrato representaba una reducción de aproximadamente el 30% en los ingresos anuales de sus empresas. «Y hay más», continuó Ricardo. «La constructora Almeida está cuestionando la renovación del contrato para el próximo año, y el grupo empresarial Santos programó una reunión para el jueves para revaluar la asociación». «Revaluar la asociación», repitió Rafael. «Interesante cómo mis elecciones personales súbitamente afectan contratos que fueron firmados basados en la calidad de los servicios prestados. Rafael, sé realista. Tú eres la cara de estas empresas. Tu imagen personal es parte del producto que vendes», explicó Ricardo intentando mantener un tono racional. «¿Y qué imagen exactamente estoy proyectando que es tan perjudicial para los negocios?» «La imagen de un hombre que perdió el enfoque, que está tomando decisiones irracionales movido por impulsos románticos», dijo Ricardo con brutalidad característica. Rafael se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento matutino de la ciudad de Córdoba. 3 meses atrás, la noticia de la cancelación de un contrato importante habría provocado pánico inmediato y una serie de acciones desesperadas para revertir la situación. Ahora sentía una extraña calma ante la crisis. «Ricardo, respóndeme sinceramente. ¿Crees que estoy tomando decisiones irracionales? Creo que estás dejando que los sentimientos interfieran en decisiones que deberían ser puramente lógicas», respondió Ricardo. «¿Y si te digo que por primera vez en la vida estoy tomando decisiones basadas en lo que realmente importa? Entonces diría que ya no eres el hombre práctico y enfocado que construyó este imperio», dijo Ricardo con frustración creciente. Rafael se volvió para enfrentar a su hermano. «Tienes razón, ya no soy ese hombre. Y ¿sabes una cosa? No quiero volver a serlo». «Rafael, estás siendo irracional. Una pasión no puede determinar el destino de empresas que emplean a cientos de personas. No es solo una pasión, Ricardo. Es una nueva forma de vivir que me hace sentir completo por primera vez en décadas. ¿Y estás dispuesto a arriesgarlo todo por eso?». Rafael se quedó en silencio por unos momentos, organizando pensamientos que venían formándose hacía semanas. «Estoy dispuesto a repensarlo todo», dijo finalmente. «Quizás sea hora de cuestionar si el modelo empresarial que seguimos realmente vale la pena. Si vale la pena tener tanto dinero al precio de no tener vida personal, relaciones genuinas, paz interior. Eso es filosofía barata, Rafael. En la práctica, tienes responsabilidades financieras, empleados que dependen de ti y contratos que honrar. Estoy de acuerdo. Y pretendo honrar todas esas responsabilidades. Pero voy a encontrar una forma de hacerlo sin renunciar a mi felicidad personal. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Aún no lo sé, pero lo descubriré». La conversación fue interrumpida por la secretaria de Rafael anunciando una llamada urgente. Era Claudia Méndez, su exnovia, pidiendo hablar personalmente sobre cuestiones importantes. Rafael aceptó el encuentro, curioso por escuchar lo que ella tenía que decir. Claudia llegó a la oficina 1 hora después, elegante como siempre, vistiendo un traje sastre caro y con la confianza de quien había nacido en una familia de empresarios exitosos. Era una mujer hermosa, inteligente y ambiciosa, exactamente el tipo de persona que su círculo social consideraba adecuada para él. «Rafael, supe que estás pasando por dificultades profesionales», dijo ella después de los saludos iniciales. «Dificultades es una palabra fuerte. Digamos que estoy pasando por cambios», corrigió Rafael. «¿Cambios relacionados con esa muchacha del campo con la que estás saliendo?».
La pregunta directa de Claudia no sorprendió a Rafael. En su círculo social, la información circulaba rápidamente y sin mucha discreción. Entre otras cosas, confirmó él. Rafael, voy a ser directa. Vine aquí porque me importas genuinamente. Crecimos en el mismo ambiente. Tenemos valores similares, entendemos las responsabilidades que acompañan nuestra posición social. ¿A dónde quieres llegar, Claudia? Quiero proponer una solución para tus problemas actuales. Rafael hizo un gesto indicando que ella debía continuar. Cásate conmigo. Tendremos un matrimonio de conveniencia que resolverá tu situación profesional y nos beneficiará mutuamente. Recuperarás tu credibilidad empresarial. Yo ganaré la estabilidad social que necesito para expandir mis negocios. ¿Matrimonio de conveniencia?, repitió Rafael incrédulo. Exacto, sin presiones románticas, sin expectativas irreales de pasión eterna. Solo una sociedad estratégica entre personas que se respetan y tienen objetivos compatibles. Rafael miró a Claudia como si la estuviera viendo por primera vez. 3 meses atrás, aquella propuesta habría tenido perfecto sentido. Era lógica, práctica y resolvería todos sus problemas profesionales de una sola vez. ¿Y la muchacha del campo?, preguntó él. Una aventura romántica que llegó a su fin natural. Tú volverás a la realidad y ella volverá a su vida. Todos felices, dijo Claudia con una naturalidad que revelaba cómo veía la relación de él con Beatriz. Claudia, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Eres feliz? ¿Cómo que feliz? Satisfecha, realizada, animada con la vida que estás construyendo. Tengo una empresa próspera, relaciones sociales adecuadas, seguridad financiera. ¿Qué más podría querer una persona? Amor, dijo Rafael simplemente. El amor es un concepto demasiado romántico para personas en nuestra posición. Lo que importa es compatibilidad, respeto mutuo y objetivos comunes, respondió Claudia. Gracias por la propuesta, Claudia, pero no puedo aceptar. ¿Por qué? Sé racional, Rafael. Esta es la solución perfecta para todos tus problemas, porque descubrí recientemente que no quiero solo resolver problemas, quiero ser feliz. Claudia lo miró con una mezcla de lástima e incomprensión. Espero que no te arrepientas de esta decisión cuando te des cuenta de lo que estás perdiendo, dijo ella levantándose para irse. Después de la partida de Claudia, Rafael se quedó solo en su oficina reflexionando sobre las decisiones que tenía por delante. Podía aceptar las pérdidas empresariales como un precio temporal por sus decisiones personales, o podía reconsiderar su relación con Beatriz para preservar todo lo que había construido profesionalmente. Fue en ese momento de reflexión que su teléfono sonó. Era Beatriz, llamando desde el minimercado durante una pausa del trabajo. «Hola, Rafael. ¿Cómo está siendo tu lunes?», preguntó ella con la voz dulce, que siempre calmaba cualquier tensión en su pecho. «Complicado», admitió él. «¿Y el tuyo?» «Tranquilo. Estaba aquí organizando unos productos y me acordé de tu sonrisa ayer cuando conseguiste cosechar aquel saco de maíz solo», dijo ella riendo cariñosamente. «Me quedé pensando lo feliz que estabas haciendo algo completamente diferente de lo que estás acostumbrado». La simple mención de aquel momento de satisfacción genuina que había sentido trabajando en el campo trajo claridad instantánea a Rafael. «Beatriz, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. Si tuvieras que elegir entre dinero y felicidad, ¿qué elegirías?» «Qué pregunta tan extraña», dijo ella riendo. «Felicidad, por supuesto. El dinero compra comodidad, pero no compra paz mental o personas que nos amen de verdad. ¿Y si te digo que quizás yo tenga que hacer exactamente esa elección?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Rafael, ¿está pasando algo?» «Algunos socios de negocio no están satisfechos con mis nuevas prioridades personales». «¿Por mi culpa?», preguntó Beatriz con voz pequeña. «Por mis elecciones, por la forma en que decidí vivir mi vida. Rafael, yo nunca te pediría que sacrificaras tu carrera por mí. Si estar conmigo te está perjudicando profesionalmente...» «Para», interrumpió Rafael firmemente. «Beatriz, tú no eres un problema a resolver, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si algunas personas no logran entender eso, el problema es de ellas, no nuestro. Pero ¿y tus negocios? ¿Tu futuro financiero?
Voy a encontrar una forma de mantener mis compromisos profesionales sin renunciar a mi felicidad personal. Puede llevar tiempo, puede exigir sacrificios, pero lo conseguiré. ¿Estás seguro? Absoluta. Beatriz, por primera vez en la vida sé exactamente lo que quiero y dónde quiero estar. Todo lo demás son solo detalles que voy a resolver. Cuando colgó el teléfono, Rafael sabía que había tomado la decisión más importante de su vida. No daría marcha atrás en su relación con Beatriz, incluso si eso significaba repensar completamente su estructura empresarial. El jueves, durante la reunión con el grupo empresarial Santos, Rafael presentó una propuesta que sorprendió a todos los presentes. En lugar de intentar convencerlos de mantener la asociación en los términos antiguos, ofreció algo completamente diferente. Señores, entiendo sus preocupaciones sobre cambios en mis prioridades personales, dijo Rafael con calma. Por eso, propongo una reestructuración de todas nuestras asociaciones. ¿Qué tipo de reestructuración?, preguntó el director principal del grupo. Reduciré mi participación directa en las operaciones del 50 al 20%. A cambio, ustedes asumirán mayor control operativo y tendrán una participación ampliada en las ganancias. ¿Y cuál sería su papel? Consultor estratégico. Participaría en las decisiones importantes, pero no en la operación diaria. La propuesta generó discusiones acaloradas, pero al final de la reunión había sido aprobada. Rafael saldría de la primera línea empresarial, pero mantendría una participación suficiente para preservar sus ingresos y honrar sus compromisos financieros. Por primera vez en semanas, Rafael sintió que había encontrado un camino que podría conciliar responsabilidades profesionales con felicidad personal. No sería fácil, exigiría adaptaciones importantes, pero era posible. Aquella noche, condujo hacia San Antonio de los Campos con una ligereza en el pecho que no sentía hacía años. Cuando llegó a la casa de los Olvera y vio a Beatriz esperando en el porche, con aquella sonrisa radiante que había transformado su vida, supo que había tomado las decisiones correctas. «¿Cómo fue tu semana?», preguntó ella abrazándolo cariñosamente. «Desafiadora, pero productiva», respondió Rafael. «Creo que encontré una forma de tener lo mejor de ambos mundos». «¿En serio? Te lo contaré todo durante la cena. Pero primero», dijo él sosteniendo el rostro de ella delicadamente entre sus manos, «quiero decirte que esta semana me enseñó algo fundamental. No existe éxito profesional que valga la pena sin personas que amamos para compartirlo». Y allí, en el porche sencillo de una casa de madera azul, Rafael Montero descubrió que finalmente había aprendido la diferencia entre tener una vida exitosa y tener una vida que valía la pena ser vivida. 3 meses pasaron desde que Rafael había reestructurado sus negocios para poder dividir su tiempo entre Córdoba y San Antonio de los Campos. La nueva rutina funcionaba mejor de lo que había imaginado. Pasaba 3 días por semana cuidando los aspectos estratégicos de las empresas y 4 días en el campo, ayudando a Sebastián en la finca y pasando tiempo con Beatriz. La relación entre ellos se había profundizado naturalmente, construida sobre bases sólidas de respeto mutuo, valores compartidos y un amor que crecía cada día. Rafael había aprendido no solo a trabajar en la agricultura, sino también a encontrar satisfacción genuina en una vida más sencilla y conectada con la naturaleza. Era una tarde de sábado soleada, cuando Rafael decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Hacía semanas que venía pensando en hacerle una propuesta importante a Beatriz, pero quería que fuera especial, significativa para ambos y respetuosa con las tradiciones familiares de ella. «Beatriz, ¿qué tal si damos una caminata hasta aquel lugar donde nos conocimos?», sugirió él después de terminar de ayudar a Dorotea con la limpieza de la casa. «¿El camino donde tu neumático se pinchó?», preguntó ella sonriendo al recordar el primer encuentro. «Exactamente. Tengo ganas de volver allí, recordar cómo todo comenzó». Caminaron por el camino de tierra polvoriento a un ritmo tranquilo, conversando sobre los planes para la semana siguiente y sobre los cambios que ambos habían experimentado en los últimos meses. Rafael sentía el corazón acelerar conforme se acercaban al lugar exacto donde había conocido a Beatriz,
llevando en el bolsillo una pequeña caja que había elegido con tanto cuidado. «Fue aquí mismo», dijo Beatriz deteniéndose en el punto exacto donde el coche de Rafael se había averiado. «Recuerdo que pensé, qué hombre elegante perdido en medio de la nada. Y yo pensé, qué ángel apareció para salvarme», respondió Rafael, tomando las delicadas manos de ella entre las suyas. «Rafael, ¿estás bien? Pareces nervioso», observó Beatriz notando una tensión diferente en su postura. «Estoy nervioso de verdad», admitió él con una sonrisa. «Beatriz, estos meses a tu lado han sido los más felices de mi vida. Tú me enseñaste que existe una forma de vivir que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Tú también transformaste mi vida. Me mostraste que puedo soñar con cosas que antes parecían imposibles». Rafael respiró hondo y se arrodilló allí mismo en el camino de tierra, en el exacto lugar donde sus vidas se habían cruzado por primera vez. «Beatriz Olvera», dijo él sacando la pequeña caja del bolsillo y abriéndola para revelar un anillo sencillo pero elegante. «¿Quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió fue llenado solo por el canto de los pájaros y el viento suave meciendo los árboles. Beatriz se quedó inmóvil, mirando a Rafael arrodillado frente a ella, luego al anillo, luego de vuelta a los ojos de él. «Rafael, yo», comenzó ella, pero fue interrumpida por el sonido de pasos acercándose. Una voz masculina conocida resonó por el camino. «Beatriz, ¿dónde estás?». Era Sebastián, caminando rápidamente en dirección a ellos con una expresión preocupada en el rostro. Cuando vio a Rafael arrodillado con el anillo en la mano, se detuvo abruptamente. «Ah», dijo el padre de Beatriz percibiendo inmediatamente lo que estaba pasando. «Disculpen la interrupción, pero necesito hablar con ustedes dos. Es urgente». Rafael se levantó guardando el anillo de vuelta en el bolsillo, mientras Beatriz miraba confusa entre su padre y su novio. «¿Qué pasó, papá?», preguntó ella. «Acabo de recibir una visita inesperada. 3 hombres de traje vinieron a nuestra casa buscando a Rafael. Dijeron que son investigadores privados contratados por su familia». Rafael sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Investigadores privados? ¿Qué familia?». «Mis padres fallecieron hace años. Es lo que ellos dijeron que querían aclarar», respondió Sebastián con gravedad. «Mencionaron algo sobre herencia familiar y documentos que prueban que usted tiene parientes vivos que no sabían que existían». La noticia cayó sobre Rafael como un rayo. Durante toda su vida adulta, se había considerado huérfano sin familia cercana, aparte de Ricardo. La idea de que pudiera tener parientes desconocidos era al mismo tiempo intrigante y perturbadora. «Están esperando en nuestra casa», continuó Sebastián. «Dijeron que se quedarán en el pueblo hasta que logren hablar con usted». El trío regresó rápidamente a la casa de los Olvera, donde encontraron a 3 hombres elegantemente vestidos conversando con Dorotea en el porche. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con porte profesional, se levantó cuando vio a Rafael acercarse. «¿Señor Rafael Montero?», preguntó él extendiendo la mano. «Mi nombre es doctor Enrique Campos. Soy abogado especializado en cuestiones sucesorias. Necesito hablar con usted sobre un asunto de extrema importancia». «Doctor Enrique, no entiendo. ¿Qué tipo de cuestión sucesoria?». «Preferiblemente hablaremos en privado, si es posible», dijo el abogado mirando discretamente a la familia Olvera. «No hay secretos entre la familia Olvera y yo», respondió Rafael firmemente. «Puede hablar delante de ellos». El abogado dudó, pero luego asintió. «Muy bien. Señor Rafael, ¿sabía usted que su padre, Alberto Montero, tuvo un hermano gemelo que fue adoptado siendo bebé por una familia diferente?» Rafael quedó en shock. «¿Cómo que hermano gemelo? Mi padre nunca mencionó nada sobre eso. Según nuestros documentos, Alberto y Antonio Montero nacieron en el Hospital Santa Casa de Buenos Aires en 1952. Por dificultades financieras de la familia biológica, Antonio fue entregado en adopción cuando los bebés tenían solo 3 meses. ¿Y por qué esto importa ahora? Porque Antonio Montero se convirtió en un empresario extremadamente exitoso en el sector de importación y exportación. Él falleció hace 2 semanas, dejando una fortuna valuada en más de 200 millones de pesos. Rafael sintió que las piernas le flaqueaban. ¿200 millones?
Y de acuerdo con el testamento que dejó, toda la herencia debe ser dividida equitativamente entre los descendientes directos de su hermano gemelo, es decir, entre usted y su hermano Ricardo. Beatriz tomó el brazo de Rafael, percibiendo que él estaba pálido y tambaleándose ligeramente. Eso significa que cada uno de ustedes heredará aproximadamente 100 millones de pesos, continuó el abogado. El silencio que siguió fue profundo. 100 millones de pesos era una cantidad que cambiaría completamente cualquier perspectiva sobre seguridad financiera o posibilidades de vida. Pero hay una condición en el testamento, añadió el doctor Enrique. ¿Qué tipo de condición? Para recibir la herencia, los herederos deben casarse dentro de un año de la fecha del fallecimiento y permanecer casados por al menos 5 años. Antonio Montero era un hombre que valoraba la familia por encima de todo y quería garantizar que su fortuna fuera para personas que entendieran la importancia de construir vínculos familiares duraderos. Rafael miró a Beatriz, luego a sus padres, procesando la enormidad de la información que acababa de recibir. ¿Y si no me caso dentro del plazo? La herencia irá a instituciones de caridad especificadas en el testamento, respondió el abogado. ¿Cuánto tiempo tengo? 11 meses y 1 semana a partir de hoy. Dorotea, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Dios mío, 100 millones de pesos. Es una cantidad que lo cambia todo, asintió el doctor Enrique. Por eso vine personalmente a dar la noticia. Sé que es mucho para procesar. Después de que los abogados se marcharan dejando una carpeta con documentos e información de contacto, la familia Olvera se quedó en silencio en el porche, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rafael, dijo Sebastián finalmente, ¿esta herencia cambia algo entre usted y nuestra Beatriz? ¿Cómo así, señor Sebastián? 100 millones de pesos es mucho dinero, suficiente para que usted se case con cualquier mujer del país. Princesas europeas, herederas americanas, cualquier persona. Rafael entendió inmediatamente la preocupación del hombre mayor. La herencia súbita creaba una nueva dimensión de diferencia social entre él y Beatriz, que antes no existía. Don Sebastián, dijo Rafael mirando directamente a los ojos de él, esta herencia no cambia absolutamente nada sobre lo que siento por Beatriz o sobre los planes que quiero construir con ella. ¿Está seguro? Ahora puede tener la vida que quiera, insistió Sebastián. Sí, puedo, y la vida que quiero es al lado de su hija, respondió Rafael sin dudar. Beatriz, que había permanecido callada durante todo el tiempo, finalmente habló. Rafael, necesito preguntarte una cosa y quiero que seas completamente honesto conmigo. Cualquier cosa. Si no me hubieras conocido antes de que apareciera esta herencia, ¿aún así me elegirías? Una muchacha sencilla del campo, sin formación superior que trabaja en un minimercado. La pregunta cortó el aire como una cuchilla, yendo directo al corazón de las inseguridades que la herencia súbita había despertado. Rafael se arrodilló nuevamente frente a Beatriz, esta vez en el porche de su casa, frente a sus padres. Beatriz, voy a responder tu pregunta de la única forma que sé, con acciones, dijo él sacando nuevamente la pequeña caja del bolsillo. Beatriz Olvera, ¿quieres casarte conmigo? No por el dinero que acabo de heredar, no por conveniencia, no por presión de plazos testamentarios. Quieres casarte conmigo porque me amas, como yo te amo a ti. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Beatriz. Rafael, te amo más que a mi propia vida, pero tengo miedo de que todo este dinero te cambie a ti, nos cambie a nosotros. Entonces ayúdame a garantizar que eso no suceda, respondió Rafael. Cásate conmigo y ayúdame a usar esta fortuna para hacer el bien, para ayudar a familias como la tuya, para invertir en agricultura sostenible, para construir escuelas y hospitales en el campo. Sebastián y Dorotea se miraron, y algo pasó entre ellos que Rafael no pudo interpretar. Rafael, dijo Dorotea, ¿realmente haría eso? ¿Usaría todo ese dinero para ayudar a otras personas? No todo. Una parte quedaría para nuestra seguridad y para dar una vida cómoda a nuestros hijos. Pero sí, la mayor parte sería para proyectos que hicieran una diferencia real en la vida de las personas. ¿Y tú, Beatriz? Preguntó Sebastián a su hija. ¿Qué dice tu corazón? Beatriz miró a Rafael arrodillado frente a ella, luego a sus padres.
luego de vuelta al hombre que había transformado su vida de forma tan inesperada. «Mi corazón dice sí», susurró ella. «Sí, Rafael Montero. Quiero casarme contigo». Cuando Rafael deslizó el anillo en el dedo de Beatriz y se levantó para besarla, Sebastián y Dorotea se abrazaron emocionados, sabiendo que habían presenciado no solo un compromiso, sino el nacimiento de una asociación que transformaría muchas vidas además de las suyas propias. Aquella noche, mientras celebraban el compromiso con una cena especial preparada por Dorotea, Rafael sabía que la herencia inesperada había traído no solo seguridad financiera, sino también una responsabilidad enorme. Había recibido recursos para hacer una diferencia en el mundo y tenía a su lado a la mujer perfecta para ayudarlo a usar esa oportunidad de forma significativa. Lo que él no sabía aún era que los próximos meses traerían desafíos que pondrían a prueba no solo su amor por Beatriz, sino también su capacidad de permanecer fiel a los valores que había aprendido en un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. Los 6 meses que siguieron al compromiso fueron los más intensos de la vida de Rafael. Además de organizar una boda que respetara las tradiciones sencillas de la familia Olvera, tuvo que lidiar con las complejidades legales de la herencia y, más importante, con la presión creciente de su círculo social anterior sobre sus elecciones de vida. Claudia Méndez se había vuelto particularmente insistente después de saber de la herencia, llegando a hacer visitas no anunciadas a la oficina de Rafael con propuestas cada vez más elaboradas sobre cómo podrían unir fuerzas para maximizar el potencial financiero de la fortuna recién adquirida. «Rafael, sé realista», dijo ella durante una de esas visitas no solicitadas. 100 millones de pesos en las manos correctas pueden transformarse en 1.000 millones en pocos años. Necesitas a alguien que entienda de inversiones sofisticadas, no a una muchacha del campo que nunca vio tanto dinero junto. «Claudia, por última vez, no estoy interesado en tus propuestas», respondió Rafael con una paciencia que estaba llegando al límite. «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás el resto de tu vida», insistió ella. «Cuando la novedad pase y te des cuenta de que desperdiciaste una fortuna en proyectos sentimentales». «Cuando la novedad pase», interrumpió Rafael levantándose de la silla, «yo estaré casado con la mujer que amo, usando el dinero para hacer una diferencia real en la vida de las personas y, finalmente, viviendo de acuerdo con valores que realmente importan». Pero la presión no venía solo de Claudia. Ricardo se había vuelto cada vez más preocupado con los planes que Rafael estaba desarrollando para usar gran parte de la herencia en proyectos sociales. «Rafael, estás pensando en donar 70 millones de pesos para crear una fundación de desarrollo rural». «Es una locura», dijo Ricardo durante una tensa reunión familiar. «No es donación, Ricardo, es inversión en transformación social. La fundación generará ingresos, creará empleos, desarrollará tecnologías sostenibles para la agricultura familiar. ¿Y si sale mal, si lo pierdes todo? Entonces al menos habré perdido intentando hacer algo significativo, no acumulando dinero sin propósito», respondió Rafael. «¿Y Beatriz está de acuerdo con esos planes megalómanos?» «Fueron idea suya», dijo Rafael con orgullo. «De hecho, fue Beatriz quien sugirió que usáramos la mayor parte de la herencia para crear oportunidades para otras familias como la suya». La conversación fue interrumpida por la entrada de la secretaria anunciando una llamada urgente. Era Sebastián, con la voz visiblemente alterada. «Rafael, necesito que venga aquí urgentemente. Pasó algo». «¿Qué fue, don Sebastián? ¿Beatriz está bien?» «Ella está bien, pero es mejor que venga. No puedo explicarlo por teléfono». Rafael salió inmediatamente hacia San Antonio de los Campos, conduciendo a máxima velocidad e imaginando las peores posibilidades. Cuando llegó a la casa de los Olvera, encontró a Beatriz llorando en el porche junto a Dorotea, que también estaba visiblemente afectada. «Beatriz, ¿qué pasó?», preguntó Rafael corriendo para abrazarla. «Rafael, llegó una carta», dijo ella entre sollozos, entregándole un elegante sobre. Rafael abrió el sobre y leyó una carta formal firmada por un bufete de abogados de Buenos Aires. El contenido era chocante. Alguien estaba impugnando la validez de su compromiso con Beatriz,
alegando que la relación estaba motivada únicamente por la necesidad de cumplir los términos del testamento para recibir la herencia. ¿Quién haría una cosa así?, preguntó Rafael indignado. La carta no especifica, pero menciona que se presentaron pruebas de que tu interés en mí comenzó solo después de que supiste de la herencia, respondió Beatriz con voz quebrada. Rafael sintió que la rabia crecía en su pecho. Alguien había distorsionado deliberadamente la cronología de los eventos, para hacer parecer que él había conocido a Beatriz solo después de saber de la herencia. «Esto es mentira y tú lo sabes», dijo Rafael, sosteniendo firmemente las manos de Beatriz. «Nos conocimos meses antes de que yo supiera que esta herencia existía». «Lo sé, Rafael. Pero ¿y si el tribunal no nos cree? ¿Y si deciden que nuestro matrimonio no es válido para los términos del testamento?». Fue entonces cuando Rafael tuvo una revelación que cambió completamente su perspectiva sobre toda la situación. «Beatriz», dijo él mirando directamente a los ojos de ella, «¿y si no fuera válido? ¿Y si perdiéramos la herencia completamente? ¿Cómo así? ¿Eso cambiaría algo entre nosotros? ¿Aún así querrías casarte conmigo si yo volviera a tener solo el dinero que ya tenía antes?». Beatriz dejó de llorar y lo miró con sorpresa. «Rafael, claro que sí. Te amo a ti, no a tu dinero. Y yo te amo a ti. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando por personas que intentan atacar nuestra relación?». En ese momento, Rafael tomó la decisión más valiente de su vida. «Voy a renunciar a la herencia», anunció él. «¿Qué?», exclamaron Beatriz y sus padres al unísono. «Voy a llamar al doctor Enrique y renunciar oficialmente a la herencia. Así nadie podrá cuestionar nuestros motivos para casarnos». «Rafael, estás hablando de 100 millones de pesos», dijo Sebastián incrédulo. «Estoy hablando de 100 millones de pesos versus paz mental y la certeza de que nuestro amor es genuino», corrigió Rafael. «Para mí no hay comparación». Beatriz se levantó y caminó hasta la barandilla del porche, mirando hacia los campos donde habían trabajado juntos tantas veces. «Rafael», dijo ella finalmente, «¿y todos los proyectos que habíamos planeado? ¿Las escuelas, los hospitales, la Fundación para el Desarrollo Rural? Lo haremos en la medida de lo posible con los recursos que tenemos. Será más pequeño, más lento, pero aún así significativo». «No», dijo Beatriz volviéndose para enfrentarlo con determinación súbita. «No vamos a renunciar». «Beatriz». «No, Rafael. Esa herencia no es solo nuestra. Es una oportunidad de transformar la vida de miles de familias como la mía. No tenemos el derecho de rendirnos por la malicia de algunas personas. Pero ¿y si logran probar que nuestra relación no es genuina? Entonces vamos a probar que sí lo es». Fue Dorotea quien tuvo la idea que cambiaría todo. «Rafael, ¿tienes esas fotos del primer día que trabajaste en nuestra finca?», preguntó ella. «Sí, Beatriz tomó varias fotos de aquel día». «¿Y recuerdas la fecha exacta?». «Claro. Fue 3 semanas antes de que aparecieran los abogados». «Entonces, tenemos prueba documental de que ustedes ya estaban juntos meses antes de que apareciera la herencia», dijo Dorotea con una sonrisa. Además de las fotografías, reunieron otros tipos de evidencia. Recibos de gasolina de los viajes de Rafael a San Antonio de los Campos, testimonios de vecinos locales que habían presenciado el desarrollo de la relación, e incluso grabaciones de audio de conversaciones que Beatriz había hecho con amigas sobre Rafael, todas con fecha anterior a la noticia de la herencia. La defensa fue tan sólida que el proceso fue archivado en 2 semanas. Más importante que eso, la experiencia fortaleció aún más la unión entre Rafael y Beatriz, probando para ambos que estaban dispuestos a luchar juntos por aquello en lo que creían. La boda fue fijada para una tarde de sábado en la pequeña iglesia de San Antonio de los Campos. Rafael insistió en que fuera una ceremonia sencilla, respetando las tradiciones locales y el modesto presupuesto de la familia Olvera. La mañana de la boda, Rafael se despertó en su penthouse en Córdoba por última vez. Había vendido el apartamento y comprado una casa sencilla pero cómoda en las afueras de San Antonio de los Campos, donde él y Beatriz vivirían después de la luna de miel. Cuando llegó a la iglesia, encontró a todo el pueblo reunido para la ceremonia.
La pequeña capilla estaba decorada con flores sencillas recogidas en los jardines de las casas vecinas, y el padre Anselmo, un hombre anciano que conocía a Beatriz desde niña, oficiaría la ceremonia. Ricardo estaba presente, aún escéptico, pero visiblemente emocionado al ver la felicidad genuina de su hermano. Incluso algunos antiguos socios de negocio de Rafael habían asistido, curiosos por ver al hombre que había cambiado una vida de lujo urbano por amor verdadero en el campo. Cuando Beatriz apareció en el altar acompañada por Sebastián, Rafael sintió lágrimas involuntarias brotar en sus ojos. Ella estaba radiante en un vestido blanco sencillo que Dorotea había cosido especialmente para la ocasión, llevando un ramo de flores silvestres recogidas en la propiedad familiar. «Mis queridos hermanos», comenzó el padre Anselmo, «estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de Rafael y Beatriz, sino también la prueba viva de que el amor verdadero supera cualquier diferencia social, económica o cultural». Durante la ceremonia, Rafael y Beatriz intercambiaron votos que habían escrito personalmente. Rafael prometió nunca olvidar las lecciones de simplicidad y generosidad que había aprendido en la familia de ella. Beatriz prometió apoyarlo en su viaje de usar la riqueza para hacer una diferencia en el mundo. Cuando el padre Anselmo los declaró marido y mujer, la pequeña iglesia estalló en aplausos y gritos de alegría. Afuera, las campanas sonaron mientras toda la comunidad se preparaba para una fiesta que duraría hasta la madrugada. La fiesta de bodas se celebró en la plaza del pueblo, exactamente donde había sido la fiesta de San Juan, donde Rafael había bailado su primera cuadrilla. Dorotea y las otras mujeres de la comunidad prepararon un banquete con comidas típicas regionales, y Sebastián tocó el acordeón mientras los recién casados bailaron su primer vals como marido y mujer. Durante la cena, Rafael se levantó para hacer un discurso que emocionó a todos los presentes. «Hace un año», dijo él, «yo era un hombre perdido en un camino de tierra con un neumático pinchado. Hoy soy un hombre que encontró su propósito en la vida gracias a la bondad de una familia que me acogió como hijo». Hizo una pausa, mirando a Beatriz a su lado. «Con la bendición de todos ustedes, Beatriz y yo vamos a usar la fortuna que recibimos para crear la Fundación Olvera Montero de Desarrollo Rural Sostenible. Nuestro objetivo es garantizar que ninguna familia del campo necesite renunciar a sus sueños por falta de oportunidades». El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas. Rafael explicó que la fundación ofrecería microcréditos para pequeños agricultores, becas de estudio para jóvenes rurales, asistencia técnica para la agricultura sostenible y apoyo para la creación de cooperativas locales. 2 años después de la boda, la Fundación Olvera Montero se había convertido en un referente nacional en desarrollo rural. Con sede en San Antonio de los Campos, pero actuando en decenas de pueblos del interior argentino, la organización ya había beneficiado a más de 5.000 familias. Rafael y Beatriz vivían en una casa cómoda pero sencilla en las afueras del pueblo, donde mantenían una pequeña propiedad donde criaban a sus hijos, los mellizos Juan y Ana, nacidos en el primer año de matrimonio, en contacto directo con la naturaleza y los valores rurales. Cada mañana, Rafael se despertaba no al sonido estridente de un despertador, sino a los cantos de los pájaros y a las risas de los niños jugando en el patio. Su oficina quedaba en la sede de la fundación, a 5 minutos a pie de casa, donde trabajaba rodeado por un equipo joven y apasionado que compartía su visión de transformación social. Beatriz se había convertido en la coordinadora pedagógica de la fundación, responsable de los programas educativos que llevaban conocimiento técnico y oportunidades de desarrollo personal a jóvenes del campo. Había concluido una carrera de pedagogía a través de la educación a distancia, realizando el sueño de convertirse en maestra que había pospuesto años antes para ayudar a su familia. Dorotea y Sebastián, ahora orgullosos abuelos, se habían convertido en consultores especiales de la fundación, compartiendo décadas de experiencia en agricultura familiar con nuevos beneficiarios de los programas. Su propiedad se había convertido en una finca modelo donde se probaban y demostraban técnicas sostenibles. Una tarde de domingo, exactamente 3 años después del primer encuentro en el camino,
Rafael y Beatriz regresaron al lugar donde todo había comenzado, ahora acompañados por sus hijos pequeños. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Beatriz mientras observaban a los niños correr por el campo. De nada, respondió Rafael sin dudar. Esta es la vida que siempre estuve buscando, solo que no lo sabía. ¿Y si nunca hubieras pinchado aquel neumático? Entonces aún sería un hombre rico y vacío conduciendo un BMW en una vida sin significado, respondió Rafael abrazando a su esposa. A veces el destino necesita detenernos a la fuerza para mostrarnos el camino correcto. Mientras el sol se ponía sobre los campos dorados, Rafael Montero sabía que había encontrado mucho más que amor. Había encontrado propósito, comunidad y una forma de vivir que transformaba no solo su propia vida, sino la vida de miles de personas a su alrededor. La fortuna que había heredado de un tío que nunca había conocido estaba siendo usada exactamente como Antonio Montero había soñado, para fortalecer familias, crear lazos duraderos y probar que la verdadera riqueza proviene de las conexiones humanas que construimos a lo largo de la vida. 5 años después de la boda, la Fundación Olvera Montero había crecido más allá de todas las expectativas. Con asociaciones gubernamentales y apoyo de otras organizaciones filantrópicas, estaba presente en más de 200 ciudades del interior argentino, transformando realidades y creando oportunidades donde antes solo había dificultades. Rafael, ahora con 40 años, mantenía la disposición física de quien aún trabajaba en el campo los fines de semana, pero había ganado la sabiduría de quien había aprendido a equilibrar la ambición con el contento. Beatriz, a los 30 años, se había convertido en un referente nacional en educación rural, dando conferencias en universidades y asesorando políticas públicas. Sus hijos, Juan y Ana, crecían bilingües, fluidos tanto en el lenguaje de los negocios como en la sabiduría popular del campo, preparados para heredar no solo riqueza material, sino valores sólidos que los guiarían por toda la vida. La mañana de un lunes común, Rafael se despertó como siempre lo hacía 5 años, al sonido de los pájaros, al lado de la mujer que amaba, en una casa llena de amor y risas infantiles. Preparó café usando granos de su propia plantación, leyó correos electrónicos de la fundación mientras Beatriz ayudaba a los niños a prepararse para la escuela, y salió para trabajar caminando por el camino de tierra donde todo había comenzado. Al pasar por el lugar exacto donde su neumático se había pinchado años antes, Rafael sonrió recordando al hombre perdido y vacío que era en aquella época. Hoy, cada día traía propósito. Cada proyecto de la fundación generaba transformación real, y cada noche dormía con la conciencia tranquila de estar viviendo de acuerdo con aquello en lo que realmente creía. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Beatriz haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro durante este emocionante viaje. A veces la vida nos coloca en situaciones que parecen coincidencias, pero que en realidad son oportunidades disfrazadas para descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa. Rafael encontró más que amor, encontró propósito, significado y una forma de usar su riqueza para transformar vidas. Beatriz descubrió que los sueños no tienen límite cuando encontramos a alguien que cree en nuestro potencial. Juntos, probaron que las diferencias sociales se vuelven irrelevantes cuando existe amor genuino y valores compartidos. Si esta historia trajo alguna reflexión a su día, no olvide dejar su like aquí abajo, eso nos ayuda mucho a seguir trayendo narrativas que alimentan el alma. Suscríbase al canal para no perder ninguna de nuestras historias diarias, cada una pensada especialmente para emocionar e inspirarle. Y cuéntenos en los comentarios, ¿de qué ciudad está escuchando esta historia y cuál fue el momento que más tocó su corazón? Nos encanta saber cómo nuestras narrativas llegan a ustedes y qué impacto causan en sus vidas. Hasta nuestra próxima aventura del corazón.